Bueno, ya se está grabando. Lo primero que os quiero recordar es que ya ha salido las instrucciones para hacer la PEC, el trabajo experimental. Lo tenéis ahí en la página. Y que consiste, os recuerdo, en la lectura de un artículo original y la realización de un pequeño experimento parecido a ese artículo y la escritura del artículo del experimento, es decir, los resultados se recogen en un artículo que es lo que vais a entregar. Vais a entregar una respuesta a unas preguntas demostrando que habéis leído el artículo original y un artículo derivado de vuestro propio experimento. El experimento tiene que ver con el tema 3, la memoria de trabajo. Por lo tanto, el contenido concreto y teórico de ese experimento lo veremos la semana que viene. Esta semana vamos a ver el tema 2, o lo que podamos ver del tema 2. De la parte práctica, lo primero que vais a hacer probablemente es leer la teoría del tema 3, luego leer el artículo original y luego hacer vuestro propio experimento. Bueno, pues todo esto tiene que estar antes del 15 de diciembre. Por lo tanto, le vamos a dedicar la semana que viene y la siguiente probablemente a la parte práctica. De momento, hasta que lleguemos a la teoría, podéis ver qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Os adelanto que lo primero que vais a hacer es un experimento con gente. Es una pequeña prueba de memoria que sugieren que se la pasemos o se la paséis al menos a 10 personas, 5 jóvenes y 5 mayores de 65 años creo que es. La tarea es muy sencilla, se trata de una prueba de memoria de dígitos, de números, que las personas escuchan oralmente y tienen que repetir. Cada vez vamos añadiendo más números hasta que falla y acaba la prueba. Es una prueba que está incluida en los test de memoria y de inteligencia de Wechsler y de la que trata también el artículo que vais a leer, el original. El original no hace un experimento, pero analiza los resultados de los test de Wechsler. O sea, se trata de ver cuántos números es capaz de reproducir una persona que los escucha, la reproducción inmediata, ¿no? La memoria a corto plazo, la memoria de trabajo, escucha también. Bueno, pues si queréis empezar a hacerlo, la parte experimental de aplicación de la prueba a los sujetos, tenéis que encontrar 10 personas, 5 entre... ¿Digo la edad? Lo pone ahí, lo miréis vosotros. Hasta 45 años, 18-45 y otros mayores de 60. En principio, personas que no tengan ningún problema de capacidad memorística, perceptiva, pues podéis buscar 10 personas, miráis la prueba que hay que hacer, que son una página, o sea, la prueba se hace individualmente con cada persona. Simplemente le dice los números y anotas su respuesta. Cuando falla 2 seguidos, se acaba la prueba. Eso es todo. Eso lo podéis ir adelantando, pero cuando lo hagáis, procurad que siempre se haga en las mismas condiciones con cada persona. Decir siempre los números igual. Bueno, cuestiones experimentales, cierto cuidado que hay que tener a la hora de aplicar las pruebas para que sean comparables unas con otras. Eso lo podéis hacer. La semana que viene
acabaremos el tema 2 de memoria sensorial, veremos el tema 3, que es un poco más corto, más fácil, que fundamenta la prueba, bueno, también en parte del 9, pero es una cuestión evaluativa más técnica, y os contaré lo que se espera de esta PEC en otra sesión, en la siguiente y otra más quizás, y ya os dejo a que la vayáis haciendo y que me preguntéis lo que se os ocurra o las dudas que queden pendientes. Sin más, pues ahí y vamos con el tema 2. El tema 2 es la memoria sensoriales, que ahora vamos a ver lo que es. De las estructuras que vimos en el primer tema, así en plan genérico, vimos que los modelos cognitivos solían distinguir 3 niveles de memoria, al menos 3 estructuras muy diferentes. Una es la memoria a largo plazo, en la que tenemos almacenados todos nuestros conocimientos, saberes, vamos, lo que se llama la memoria en general. La memoria a corto plazo, que es lo que somos conscientes en un momento dado, y la memoria sensoriales. Este tema repasa las memorias sensoriales y dentro de las sensoriales, que como su propio nombre indica, están referidas a cada sentido parece tener su propia estructura memorística, vamos a estudiar las 3 que más datos han aportado, sobre todo la visual y la auditiva, pero también la táctil. Al final veremos cómo evolucionan esas memorias a lo largo de la vida, cómo se desarrollan, cómo pueden declinar a lo largo del ciclo vital y algún dato de neurociencia que nos indica cuáles son los correlatos o cómo funciona el sistema neural que la sostiene, que la sustenta. La primera perspectiva que quiero que veáis, y como señalo aquí, dentro de cada una, tanto la auditiva, la icónica y la táctil, nos tendremos que quedar con 2 o 3 datos. Los principales es cuántos datos pueden contener, cuánto dura y qué tipo de datos contienen o qué tipos de material guardan. Esa es la estructura del tema. El lugar en la asignatura, si asumimos una estructura como señalamos en el primer capítulo, la memoria es el aparato cognitivo que sirve para registrar, codificar información, almacenarla, recuperarla, sería la puerta de entrada de esa información que entra a través de los sentidos, los 5 tradicionales y alguno más, los propioceptivos del cuerpo, sentir el equilibrio, en fin. Estamos en esta zona, en la puerta de entrada de las memorias. Estos son los registros o memorias sensoriales, con esos nombres se han ido reconociendo. En esa puerta de entrada, como decimos, depende de cada sentido. ¿Para qué sirve? ¿Qué ocurre en esa memoria? Yo no guardo ahí los datos de hoy para mañana, ni tampoco soy muy consciente de ellos. Simplemente lo que veo tiene que permanecer algún tiempo en la estructura psicológica neuronal para que lo pueda integrar en mi experiencia. Si yo viera, pues yo creo que se escucha, ¿eh? En general se escucha y se está grabando. Al menos mi micro dice eso. Es un problema de allá, ¿eh? En general, si yo percibiera pequeñas fotos del ambiente, las tendría que guardar de alguna forma para poder percibir la continuidad. Por ejemplo, el movimiento. Sabéis que percibimos el movimiento mediante
imágenes estáticas que se reproducen a una velocidad alta, de tal forma que nuestra mente las considera continuas. Sabéis que el cine, la ilusión de movilidad, si un fotograma dura menos de 50 o 40 milisegundos, vemos los fotogramas con continuidad. Bueno, pues estas memorias sensoriales son las que retienen la información ese pequeño periodo de tiempo necesario para que la experiencia nuestra sea continua, y si esos datos que retienen hay que analizarlos para alguna tarea posterior, entran en la memoria a corto plazo, memoria de trabajo y memoria a largo plazo. Si no, se desechan. Eso sería un poco una perspectiva de las memorias sensoriales. La primera estructura de memoria, que no es perceptiva, la percepción elabora una representación de un flujo estimular, sea sonido, sean imágenes, cualquier otra fuente de energía que estimula los sentidos, y la transforma en un objeto psicológico, perceptivo, una interpretación. Eso que percibimos se memoriza o se pierde. Y aquí entra la memoria, y no es perceptiva. Bien. Por lo tanto, si la memoria sensorial es prolongar un poquito cada foto del presente, y en auditiva ya veremos que el sonido incluso es más necesario tener una memoria sensorial para poderlo integrar, dependerá prácticamente de los sentidos, del tipo de energía que cada sentido recibe. Va a ser muy diferente la memoria sensorial visual, la auditiva, la táctil. Por eso la investigación se hace por separado, específicas de cada modalidad. Una especie de almacén memorístico que depende de cada sentido para garantizar la continuidad de la experiencia. Normalmente tienen muy corta duración y permiten que la experiencia no se pierda y se puede integrar en el procesamiento posterior en el resto de la memoria. Bien, la primera hipótesis acerca de esta memoria siempre se ha trabajado mucho sobre... Bueno, el nombre de memoria icónica lo puso Neisser, esto es importante, sale por ahí, lo dejo yo arriba, porque vio que era como una foto. Y los primeros intereses ya en el siglo XIX eran de cuántas cosas podemos percibir a la vez. Es decir, si yo estoy viendo una escena, de cuántas cosas puedo ser consciente de forma inmediata, cuánto se queda y cuánto se pierde. En este sentido, la mayoría de los trabajos, aunque sean específicas de modalidad, han sido siempre con imágenes y con sonidos, y últimamente un poco más contacto. Bueno, pues en el siglo XIX tenemos una serie de experimentos que los nombra, pues Hamilton y Jevons tiraban unas bolas al suelo y trataban de recordar cuántas de ellas quedaban en mente, cuántas se perdían, cuántas quedaban en mente, y fueron aumentando el número de bolas. Un experimento subjetivo, y tiro las cosas y pienso cuántas veo, cuántas me acuerdo, entre 7 y 9. Entre 7 y 9. Cattell, también en el siglo XIX, presentaba letras, números, bueno, eran letras, creo. Y cuántas quedaban en tu memoria. Presentaciones muy breves, apenas un flash, pues 4 o 5 letras. Primeros datos. En 1950, los 50, 60, Rothbard propone una teoría que habréis visto en otras asignaturas, en atención, en muchas otras, que es la teoría del filtro temprano, que dice que la información, cuando llega a los sentidos y la primera entrada en la mente, viene en paralelo, de forma, una cantidad prácticamente ilimitada, pero
no podemos procesarla toda, por lo tanto, pasa por un filtro que elige una parte de ese flujo y es la que pasa a las estructuras posteriores de análisis. Ese flujo se filtra por características físicas, sensoriales, que todavía no me dicen qué contiene esa información, es decir, precategorial. Todavía no le hemos asignado ningún significado a la información y son los sentidos los que se encargan de analizar lo que hay ahí y desechar aquello que no interesa, pero es todavía sin darle un significado. Solo la información que pase ese filtro, temprano, se analizará de una forma postcategorial o con significado. Bueno, pues es el primero que propuso este tipo de almacenes sensoriales. Los experimentos que hacía Broadbent eran, ahora los veremos, eran de escucha dicótica. Nos ponía en cada oído un mensaje diferente, uno que tenía que ignorar, otro que tenía que reproducir, y con eso medían cuánto quedaba en memoria y cuánto se perdía. Y vieron que una serie de características físicas del sonido determinaban lo que quedaba y lo que no quedaba. O sea, características físicas que son precategoriales. Bueno, aquí como nombre que lo vemos más, como precedentes. Y el estudio pionero en la memoria icónica, porque Cates trabajó con sonidos, estamos hablando de la icónica como un antecedente general. El estudio pionero es el de Sperling con la técnica de informe parcial. ¿Qué es esto? Bueno, pues Sperling ponía en principio un conjunto de letras a los sujetos para ver cuánto quedaba en memoria, cuánto podían recordar después. El conjunto se presentaba en un periodo muy breve de tiempo, general de entre 15 milisegundos y 500 milisegundos, y se le pedía después que la repitiera todas las que pudiera, ¿no? En general, cuando presentaban una matriz como esta con 12 letras, los sujetos antes de nada más acabar el estímulo, se les pedía que informaran lo que recordaban y podían reproducir 4 o 5 ítems. Es decir, del orden del 30, 30 y tantos %, 4 de 12. Bien, Sperling dijo, quizás es un tipo de memoria que lo que no puedo hacer es leerla, que desvanece muy rápido, y propuso la técnica del informe parcial, que es presentar el estímulo exactamente igual, 12 letras, pero después del estímulo, una señal indicaba qué fila debería informar. O sea, esta vez no le pedíamos que reprodujera todo lo que se acordara, sino solo una de las 3 filas, mediante, lo hizo con un tono que se puede hacer de muchas formas. Un tono bajo, medio o alto indicaba que debía reproducir la fila de abajo, la del medio y la de arriba. Ese tono tardaba un poquito después de que desaparecieran las letras. Bueno, pues con el tono resulta que la reproducción correcta pasó a 3, 4 letras de la fila. Es decir, en realidad las personas recordaban casi todas las letras. Se escapaban apenas un 20-25%. O sea, el porcentaje podía subir a 10-12, 10 de 12, incluso más en algunos resultados. Entonces, la técnica demuestra que la información sigue vigente ahí. Lo que pasa es que decae muy rápidamente. Por eso los primeros intentos de medición con el informe total no daban un resultado correcto, porque mientras se respondía, desaparecía la huella de memoria y no daba una cuenta ajustada de la capacidad de la memoria sensorial. Bueno, pues por eso es tan importante esta técnica. Entonces, la técnica de informe parcial, como podéis ver,
hace que el resultado sea casi perfecto, se producían casi las 12 letras, siempre y cuando la señal que indicaba qué fila había que reproducir fuera lo suficientemente inmediata. Si tardaba más o del orden de 500 milisegundos, ya no tenía ningún efecto. Como podéis ver en el gráfico, cuando la señal era justo posterior al estímulo, se reproducían casi 10. Sin embargo, la señal se va demorando más, cada vez la capacidad era peor, hasta que a partir de 500 milisegundos aproximadamente, la señal tenía ninguna efectividad. El informe parcial era exactamente igual en rendimiento al informe total o parecido o equivalente. Es decir, ya había desaparecido la huella de la memoria sensorial y ya no había nada que mirar. Pues esto se interpreta como que la memoria sensorial es una especie de foto que prevalece durante un tiempo, ya veremos cuánto, pero por la forma de presentarlo desaparece igual, a no ser que se pueda pasar a memoria a largo plazo, y una duración del orden de 200, 300 milisegundos. Y de una capacidad prácticamente ilimitada. Podemos recorrer esa imagen durante ese tiempo. Ese es el experimento pionero. Una réplica del experimento de Sperling, también con informe parcial, es de Aberbach y Coriel, en el que hay una pequeña variación. Primero, no usan un tono, sino una pequeña señal espacial que indica la letra que deben reproducir. Bueno, si por ejemplo queremos que reproduzca acá la señal es aleatoria, por supuesto puede aparecer cualquier posición, y si aparece esta señal aquí, quiere decir que tengo que decir la letra que estaba en esa posición, acá o de la que corresponda, ¿no? También presentaron el estímulo durante un tiempo muy breve, 50 milisegundos, y el intervalo entre el estímulo y la señal, la clave de qué debían reproducir, varió entre 0 y 500 milisegundos. Pues bien, resulta que encuentran también el efecto de informe parcial y veis que aquí había, por ejemplo, 16 letras y señalando una posición, el acierto se correspondía con el de Sperling, llegando a los 75-80%, muy parecido al de Sperling. Es decir, replican el efecto y con una señal diferente, lo cual demostraría que independientemente de la señal había una huella visual icónica a la que podemos acceder durante un tiempo. Pero hay un dato interesante, y es que en otra versión del experimento utilizaron, en vez de una pequeña línea que señalaba el lugar donde estaba la letra reproducida, utilizaron un círculo. Un círculo que rodeaba la posición de la letra que había que reproducir. Y cuando utilizaron el círculo, igual con las mismas variables, el rendimiento era bastante peor. Y resulta que en apenas, bueno, con el círculo, con demoras de apenas 100 milisegundos, el rendimiento era bastante peor. Con 300 milisegundos volvía al valor de la barrita. Bueno, entre 100 y 300 milisegundos había un problema con el círculo. ¿Y cuál era el problema? Bueno, pues la solución, y la veremos ahora, cuando hablemos de las teorías y los métodos, es un enmascaramiento retroactivo. La barrita no, porque no tapa la posición de la letra, pero el círculo sí genera una percepción en la memoria sensorial que tapa la letra, enmascara. Por eso es enmascaramiento. Cuando aparece casi a la vez, 100 milisegundos,
no nos da tiempo a leer la anterior y esta la sustituye. Por eso se llama enmascaramiento hacia atrás, retroactivo. Lo que aparece después tapa a lo que había antes. Ahora lo veremos con más detalle. Al final concluimos que la memoria icónica sensorial es una memoria de gran capacidad, cabe casi todo, muy rápido, que decae muy rápido, entre 300 y 500 milisegundos, y que Neisser le llamó memoria icónica, como hemos visto. Muy bien, estos primeros datos o experimentos clásicos se han afinado un poco más últimamente y Kolzar ha propuesto unos términos que son muy importantes en este tema porque se le está actuando la cuestión. Entender bien la técnica de informe parcial, la medida de capacidad, qué es la memoria sensorial. Y ahora vamos a ver las estructuras que hoy en día más o menos tenemos bastante afinadas sobre la memoria sensorial. Kolzar propone que en realidad puede haber tres tipos o tres estructuras muy diferentes dentro todavía de la memoria sensorial. Y para ello propone que deberíamos estudiar al menos tres tipos de persistencia propias de la memoria sensorial que son diferentes entre sí. Una, hasta qué punto el estímulo genera una huella, una respuesta neuronal, nerviosa, cuando decae esa respuesta. La parte fisiológica, el efecto fisiológico neuronal del estímulo. La segunda es hasta qué punto tenemos una imagen subjetiva que podemos ver en nuestra mente del estímulo. Las letras, sensación subjetiva de que tienes las letras delante y las puedes leer, cuánto dura. Que no tiene por qué coincidir con la neuronal, como podéis entender, ni siquiera en el comienzo, en el desarrollo, la subjetiva. Y por último, la persistencia informativa. ¿Hasta qué punto podemos dar un dato sobre lo que hemos visto? Aunque no lo veamos subjetivamente, podemos responder de una forma exacta o más o menos exacta a las pruebas que se utilizan en la memoria sensorial. Sea consciente o no, la forma en que determinadas tareas, por ejemplo, que aparezca una barrita y puedo decir la letra que había, me salga de forma consciente o no. Bueno, pues resulta que todas las técnicas que hemos visto hasta ahora no están midiendo estas tres, sino que en realidad solo están midiendo la persistencia informativa, ¿no? Cuando hago una tarea en la que pido que me digas cuál es la letra que viene en una determinada posición, lo que te estoy pidiendo no es si la estás viendo y no qué está haciendo tu sistema nervioso, que eso lo veremos más adelante, pero no es lo que estás viendo subjetivamente, sino tu rendimiento en una tarea de identificación. Por lo tanto, todas las otras persistencias, para las otras persistencias son medidas indirectas. Lo único que estoy midiendo de forma directa es la persistencia informativa. ¿Se entiende lo que dice Kolzar? De todos los correlatos de la memoria sensorial, con el tipo de pruebas que estamos haciendo, las técnicas de informe parcial, de Sperling y Averbach y Corin, lo que estoy midiendo es la persistencia informativa, pero podrían ser diferentes las otras dos y habría que diseñar pruebas para verlo. La persistencia informativa, por supuesto, se apoya en las otras dos. Si no hay sensación neuronal, de alguna forma a veces subjetiva, a veces no, se apoyan las otras dos, pero no es una medida directa, es una medida indirecta de esas otras dos. No podemos saber si están separadas o no. Bueno, otra cuestión es si existen estos tres tipos de persistencia, si son equivalentes o no, y como veremos, si es así. Bien. Hasta ahora los datos que tenemos y lo que vamos a ver es que en efecto estas divisiones, sobre todo estas dos, la neural ya la estudiaremos después porque se has estudiado obviamente por procedimientos
neurofisiológicos, la distinción entre la visible, subjetivamente consciente, la informativa del rendimiento o la capacidad de esa información de modificar mi conducta, aunque no sea consciente, esas están bastante demostradas. Hay una disociación y hay datos, la veremos ahora. Bien, y esa sería la memoria icónica. Lo que hasta ahora hemos llamado memoria icónica es probablemente lo mismo que la memoria informativa, ¿no? Bueno, dentro de esta línea, Cowan, que es un autor que veremos en otros lugares también, en la memoria de trabajo, ha hecho aportaciones importantes, por lo tanto ya nos iremos familiarizando con él. Empezó haciendo estudios en memoria ecoica, pero también pasó a la visual y a la táctil y propuso, bueno, Cowan tiene un modelo que veremos luego, creo que lo vimos en el primer capítulo, creo recordar, muy por encima, pero lo veremos luego, que es mucho más dinámico, que integra la atención, la memoria de trabajo, la memoria a largo plazo. Bueno, pues dentro de ese marco de él, la parte de la memoria sensorial, dice que hay dos fases en la memoria sensorial, en el tiempo. Una primera de 250 milisegundos, que además serían parecidas en cada modalidad sensorial. La primera fase se correspondería con una especie de imagen que permanece, una imagen que permanece en literal, una copia de lo que he visto, y una segunda fase más difícil, que irá decayendo poco a poco, que ya tiene algún procesamiento todavía a través de los sentidos, si es visual, visual, si es auditivo propio del sentido, pero ya parcialmente analizada o procesada. No es una copia solamente, aunque sea por el sentido. Algunas características son, por ejemplo, en los experimentos de Sperling, la de informe parcial, cuando había errores, los errores solían mucho más de localización, es decir, las letras, saber que estaba, lo sabías, pero no sabías dónde. Entonces, los errores de forma eran mucho menos, era más saber que estaba acá, lo que se fallaba más era localizarlo. Bueno, pues esto es una de las cosas, la forma visual tendría preponderancia, la forma sobre la posición. Y eso ocurre en esa fase de procesamiento sensorial. Es un procesamiento todavía visual, pero que habría que afinar. Veis que esta propuesta de Cowan se parece a las dos de Colhart que hemos visto, a la resistencia visible por resistencia informativa. Bien, nada más. Bueno, y al final ya con estos datos que tenemos, nos quedamos con las características, el resumen de características, que son las tres que os he puesto al principio en cada tema. Tengo que saber la capacidad, la duración y el tipo de contenido. Vamos con ello y ese es un poco el resumen de cada uno de los tres sentidos que vamos a ver. ¿Cuánto dura? Bueno, en general, tenemos que decirlo sin afinar mucho. Es una memoria de muy corta duración, muy alta capacidad y de naturaleza precategorial, todavía sin ningún sentido psicológico. La duración, aunque más o menos hemos dicho que ha habido 200, 300 milisegundos, no siempre coinciden y hay diferentes medidas que dan diferentes resultados. La técnica de informe parcial que hemos visto de Sperling da 250, 300, 500 milisegundos y para explicar esos resultados divergentes tenemos que hablar de qué estamos midiendo. Estamos midiendo la persistencia informativa o la visual. Las medidas indirectas que hemos dicho antes, todas las que se utilizan para el informe parcial, el enmascaramiento retroactivo que hemos visto antes
con el circulito de Haber-Bosch, también hay estudios aposta, y los otros tipos de enmascaramiento son medidas indirectas de la persistencia visual y medidas directas de la informativa. Entonces, el enmascaramiento, y aquí lo vamos a presentar más en detalle, consiste en el mismo paradigma experimental que antes. Presentamos un estímulo, en este caso en menos letras, pero da igual, y justo después, con una determinada asincronía, representamos otro estímulo visual que tapa, enmascara o confunde al anterior. La máscara puede ser ruido visual, pueden ser otras letras, puede ser una luz, algo blanco, en fin. El tipo de máscara se han utilizado muchos. Lo que sí sabemos es que, de alguna forma, esa máscara borra, emborrona o interfiere en el procesamiento y puede dar una pista de cuánto dura la huella visual, la memoria icónica. Pero solo una pista informativa, son medidas indirectas de la memoria icónica, de la parte visual. Bien. Podemos hacer una máscara proactiva, es decir, antes del estímulo poner una imagen que puede ocurrir, que también al persistir durante un tiempo impide o dificulta el procesamiento, y la última modalidad es la máscara en sándwich, donde hay una delante y una detrás. Un término que aparece ahí, Stimulus onset asynchrony, simplemente el SOA, es la diferencia de tiempo entre que comienza el estímulo y que comienza la máscara, o viceversa, es decir, la asincronía entre los estímulos. Y esa es la variable que nos va a decir cuánto dura la memoria icónica. Bueno, aquí salen sobre 500 milisegundos con estas términos de enmascaramiento. Bien, para estudiar el visual, podemos estas medidas, la parte visual, quiero decir, dentro de Kohlhardt, vamos a volver para no confundir lo que estamos midiendo. La parte visual de Kohlhardt, la persistencia visible, esas medidas de informe parcial y enmascaramiento son medidas indirectas. Vamos a ver las medidas que sí miden directamente la persistencia consciente, visible. No las detalla, pero las veremos en su momento. De sincronía, dos cosas han ocurrido a la vez. Continuidad, una línea procede a la siguiente. Integración temporal, ya veremos en la auditiva que esto es más importante. Son una serie de juicios que requieren saber cómo has interpretado, cómo has percibido el estímulo. Si han ocurrido a la vez, eres consciente de que han ocurrido a la vez o no. Si hay una continuidad entre uno y otro, dependiendo de la diferencia de tiempo, lo que ocurre muy cerca en el tiempo lo integramos, y luego la persistencia en los dos ojos. Bueno, esas medidas pueden dar una medida de la persistencia visual y demostrar que hay esa diferenciación entre visual e informativa de Kohlhardt, que esa es la idea. Entonces, los datos hoy por hoy es que la diferencia física y visible, es decir, la persistencia física del estímulo y la que yo puedo la física es el tiempo que está el estímulo realmente presentado, ¿no? A más tiempo pongo yo el estímulo físicamente hablando, es decir, los más segundos o más tiempo está ahí, menos intensidad subconsciente genera, es como si me acostumbrara a verlo, y viceversa también. A más intenso es el estímulo externo, menos intensidad visible genera. Bueno, pues esta ley, la persistencia visual, obedece a esta ley. El estímulo real, a más dura, menos persistencia visible, a más intenso, menos persistencia visible. Relación inversa.
Bueno, eso puede ser un sistema de economía, de sistema icónico, ¿no? Este tipo de datos, con medidas directas, que dan este tipo de datos, demuestran de alguna forma que esta persistencia es una estructura diferente a la informativa, que no sigue la misma pauta. Bien, o sea, es un dato a favor de Colher y lo dejamos ahí. Vamos con la capacidad. La capacidad no hay mucho que hablar. Como hemos visto, aunque no llegaran a ver todas las letras cuando hacemos el informe parcial, 3, 4, 3, 4, según con pequeñas modificaciones se logra casi el 100%. Por lo tanto, todo o casi todo, la capacidad es casi ilimitada. Por supuesto, si tú pones una matriz de 500 letras, las letras están ahí, pero están 100 milisegundos. Entonces no puedes, si tienes que dar una pista de lo que quieres que vea, muy rápidamente, pero vamos, que muy alta capacidad, nada más. Y por último, la precategorial. O sea, ¿qué contenido tiene? Ya hemos dicho que todavía está sin analizar, por lo tanto es una copia como podría hacer una cámara, como hace el ojo. Es una imagen y las características físicas y visuales generan el filtro de Broadbent. Yo elijo, o el filtro elige qué vamos a procesar en función de esas características visuales. Por ejemplo, la localización, la forma, el color y el brillo influyen en la memoria. Las categoriales, dígame usted las letras, dígame usted los números, no influyen porque la información que hay ahí todavía no está analizada y no podemos decidir si son letras o números. Bueno, pues esa naturaleza precategorial en la que las características físicas son las que determinan, pues por ejemplo, la clave era una clave de localización, ¿no? También se han encontrado ventaja del informe parcial cuando se ha utilizado como clave el color. Se le ha pedido a las personas que informen de las letras de tal color o las más brillantes o de determinadas formas. Ha funcionado, pero cuando probó Sperling a distinguir entre letras y números, una señal, dígame las letras, otra señal, dígame los números, no funcionó la ventaja del informe parcial, por lo tanto, concluyó que la información es precategorial en cualquier caso. Sin embargo, Mericle y Duncan encontraron que sí, la información categorial funcionaba. Mericle también mezcló letras y números, ponía en un círculo letras y números y hacía la técnica de informe total, informe parcial, dando claves. Una clave. Si decía un 1, tenía que decir los números que había. Si decía un 2, las letras, y decían los 3 ambos. En este caso sí que había ventaja del informe parcial. Entonces, como la clave que le está dando es categorial, estoy diciendo categorías de cosas, resulta que sí, que esa información estaba procesada hasta un nivel ya categorial, con lo cual contradice los resultados de Sperling. También Duncan, bueno, aquí no da tanto detalle como he puesto yo, pero hace lo mismo que Mericle y descarta que las letras y números fueran parecidas. Entonces, también ventaja de la información. ¿Quién tiene razón? ¿Hay categorías o no? Está por decidir. Probablemente haya algún tipo de información categorial. Entonces, el modelo que integra ambos es dividir lo que hasta ahora pensábamos que era un solo almacén, Atkinson y Shiffrin, Broadbent, aquellos modelos clásicos, hacia los más modernos, Cowan, Colher, que proponen la persistencia visible y la persistencia, que hay dos estructuras en las memorias sensoriales. De una estructura precategorial única pasamos a admitir dos, una visual que empezaría inmediatamente a presentar el estímulo, sería muy corta, duración 250 milisegundos, que tendría características físicas y visuales, y una estructura informativa que demoraría un poco más el comienzo,
100, 150 milisegundos, empezaría a analizar aquí. Más categorial, pero todavía sensorial, que ya tiene en cuenta característica informativa. Esta es la solución teórica a la duración de la memoria icónica. La doble estructura. Con la auditiva tenemos que partir con las particularidades de la memoria auditiva, que es un flujo estimular continuo. En la memoria auditiva, sensorial auditiva, no podemos recorrer una imagen que está ahí, toda ella a la vez, sino que la imagen, el sonido, va llegando de forma continua en el tiempo, y lo que tiene que hacer el sistema sensorial es realmente darle una continuidad, integrar trozos de forma y manera que la experiencia auditiva sea continua y significativa. La continuidad de la experiencia y la integración aquí es mucho más evidente que en la visual. Yo en la visual podría poner una foto detrás de otra. En la auditiva no puedo analizar más que lo que va llegando tiempo después siempre. ¿No? El sonido es una onda. Descomponer el sonido en timbres, saber si hay dos voces o tres, es lo que hace el sistema perceptivo, y darle un significado y discriminar un mensaje de otro es lo que haría la memoria sensorial. O sea, esa naturaleza sucesiva lo hace específico y secuencial y requiere una integración del sonido antes de que desaparezca esta señal. Si por ejemplo, esta representación no fuera, que no lo es, una palabra, pues por ejemplo la palabra naturaleza, cuando oigo za, todavía tiene que estar en mi mente la na para poder interpretar la palabra. Y cuando esa palabra ya tiene un significado, naturaleza, la oigo como tal, y ya le doy un significado, ya habrá pasado la memoria a corto plazo, pero antes ha tenido que estar en la memoria sensorial, antes de acabar con za, no sé lo que me vas a decir, na, tú, hasta que acaba la palabra, ¿no? Bien, esa integración sabemos que funciona estudiando la duración mediante técnicas de informe parcial, que ahora veremos. También hay una ventaja de informe parcial, cuando tenemos que repetir toda la información auditiva que nos llega, damos un rendimiento. Y cuando nos piden, por ejemplo, si nos dan información de 4 puntos y nos está llegando a la vez un sonido y nos piden que repitamos todo lo que hemos oído, pues reproducimos, pongamos 4 ítems, pues el 25% más cuando nos piden que solo reproduzcamos uno de los 4 puntos. La ventaja del informe parcial también existe, aunque es mucho menor que en el visual. En el visual pasamos de un 30 y pico por ciento a un 80 y pico por ciento. En la auditiva pasamos de, no sé qué porcentaje de partida, pero del orden de 30% también a un 40 a lo sumo, 20-25 más. Bien, esa ventaja del informe parcial se pierde, es un poco más larga. La persistencia, antes hablamos de 500 milisegundos, aquí hasta los 4 segundos tiene efecto, entre 2 y 10 segundos. Los estudios de informe parcial han funcionado. Ahora, hay un efecto, el efecto sufijo, que ahora veremos también en detalle, que es una especie de máscara también auditiva. Para acabar el mensaje, integramos un sonido y eso impide esa integración y la continuidad de la experiencia. Con el efecto sufijo desaparece y bueno, es más difícil. Bueno, el efecto sufijo borraría esa ventaja y estaría de acuerdo con que tenemos un flujo que tenemos que mantener ahí. Ahora bien, cuando utilizamos enmascaramiento, la persistencia auditiva o integración en el tiempo, otras técnicas de escucha, tenemos efectos discrepantes que dicen que apenas dura 200 y 350 milisegundos la memoria sensorial ecoica. Bueno, pues para solucionar esto también hablamos de diferentes almacenes. Cowan nos propone aquí, como vimos, para los 3 sentidos utiliza 2 almacenes diferentes, uno de corto plazo y uno de largo plazo.
La estructura en este caso sería auditiva, sensorial auditivo corto, y la estructura informativa correspondía al almacén sensorial a largo plazo. Bueno, vamos a verlo en detalle. El primer experimento es el enmascaramiento retroactivo. Aquí estamos estudiando qué variables afectan a la primera estructura, al almacén auditivo, sensorial a corto plazo, que es mucho más fisiológico. Cualquier estímulo que aparezca justo al acabar el estímulo objetivo, la máscara, dificulta la respuesta. En el trabajo de Cowan había que decidir si un tono que se había presentado era alto o bajo. De dos opciones, tenemos que decidir por una y presentaba con cierto retraso de 0 a 500 milisegundos una máscara. La máscara era un tono intermedio entre el alto y el bajo. Y eso dificultaba la respuesta, como podéis ver en los resultados. Bueno, el tono objetivo, quizás sea importante, se representaba durante 20 milisegundos, muy poco tiempo. La máscara podía seguir al tono durante 0 o 500 milisegundos. Pues bien, cuando es inmediata, el efecto de aciertos, bajón de aciertos, es muy significativo. Apenas llega a la mitad, es decir, al nivel del azar. Pensar que decir alto o bajo, la probabilidad de acertar es 50%. Y a medida que va separándose la máscara, va aumentando el efecto hasta los 250 milisegundos. Por lo tanto, la persistencia de esta parte, el almacén automático sensorial corto, sería de esa cantidad. Vamos a ver en detalle, resumen. Reconocer un tono, que es el tipo de experimento que hace que hemos hecho, bueno, perdón, que he dicho que antes de más ahora el experimento. Reconocer un tono, si es alto o bajo, que ha durado muy poco, 10-20 milisegundos, bueno, pues la máscara penaliza hasta 250 milisegundos. Da igual cuánto durará el tono original, 10 o 20, o cuánto durará la máscara. Da igual si era igual o diferente la máscara. Se han utilizado máscaras que es un tono intermedio, pero también se han utilizado máscaras que sean el mismo tono. Lo único que importa es la separación temporal, lo cual demuestra que si es independiente la duración de la similitud, lo que está ocurriendo es que ha tapado, ha ensombrecido, ha descartado el dato anterior, lo sobreescribe, ¿no? O sea, sobreescrito el archivo, no lo puedes leer. Un experimento similar, pero que en vez de reconocer el tono, se les pide identificarlo, es decir, detectar si, en vez de saber si es alto o bajo, se le pide solo identificar si ha habido o no ha habido un tono, lo cual debería ser una tarea mucho más rápida, más dependiente del sentido, es lo que hace Planck, y se da cuenta que, en efecto, cuando la tarea es solo detectar, que es algo más rápido, que no hay que hacer apenas ningún análisis de ningún tipo, como quizás habría que hacer aquí para decidir si es alto o bajo, en efecto la máscara tiene un efecto mucho más rápido. A los 50 milisegundos ya deja de penalizar, o sea, penaliza mucho tiempo menos. La tarea de detección, digamos, la persistencia necesaria del estímulo es mucho menor que una tarea de reconocimiento. Lo cual es consistente con la hipótesis de que hay una pequeña huella que se sobrescribe con la máscara. Y bueno, y lo dejamos aquí. El próximo día yo acabaré este tema y veremos el de la memoria de trabajo, que es mucho más rápido. Os diré más lo más importante del tema sensorial y entraremos en la memoria de trabajo. Y ahí nos vamos a enfocar en la estructura y el trabajo práctico, la PEC, durante al menos 2 sesiones. Así pues, el jueves que viene, día 26, continuamos con esto y acabamos con la memoria de trabajo. Bueno, empezamos con la memoria de trabajo. Hasta el jueves.